Buenos días. Hoy tengo, bueno, primero, no es Mateo. Dos cosas sucedieron esta semana. Una es que tenía toda la intención de hacer Mateo, pero no estoy tan seguro de algo, de una porción de la escritura, y hasta que no esté seguro no quiero traerlo. Entonces vamos a esperar un poco hasta la otra semana. Espero estar más tranquilo. Yo creo que la predicación siempre debe ser hecha de esa forma, debe ser hecha con precisión. Y adicionalmente a esto, en la clase que estamos haciendo del IDEX, hay algunos temas que hemos venido tratando. Hemos venido hablando de algunas cosas acerca de, o he leído algunos textos, 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, y estos textos me han ayudado a tener un poco más de información en algunas áreas, especialmente la doctrina de la escritura, y por eso quiero que hoy hablemos de eso. No es un sermón común y corriente, no vamos a ir un texto, simplemente ir a través de él, vamos a tomar varios textos, y yo pienso que es muy importante lo que vamos a hablar hoy. Es muy importante porque es lo que hacemos acá cada domingo. Lo más importante en el servicio es la predicación de la palabra, es la palabra de Dios. Él es el que está hablando, y es importante porque es su palabra. Dios ha revelado su palabra y nos la ha dejado, y por eso es importante estudiar en la Biblia que nos ha dejado. Es esa revelación de Él. En la Biblia encontramos su persona, encontramos sus propósitos, encontramos su voluntad, encontramos todo lo que necesitamos. Y por esto, esta mañana vamos a tomar varios pasajes que nos hablan acerca de la doctrina de la Escritura. Es importante, y para nosotros hoy es fundamental, diríamos. El estudio de la palabra debe ser algo para cada uno de nosotros como la leche o el alimento diario, el estudio de la palabra. Entonces, por eso primero vamos a enfocarnos en varios pasajes, y el primero de ellos quiero que vayan conmigo a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 2, y el versículo es el 15. 2 de Timoteo 2:15 dice lo siguiente: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Este texto es uno de los textos que me hicieron pensar, como les digo hoy. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. No queremos decir algo que no es verdad, nunca lo diríamos. Es una afirmación muy importante la que encontramos acá. Es un reto para todo aquel que habla la palabra de Dios, porque Pablo la llama la palabra de verdad. Esta es la palabra de verdad, y aquí describe la Biblia la palabra de verdad como la verdad, comunica la verdad. La Biblia comunica la verdad. Todo lo que dice es verdad. Este es como el título de las Escrituras, de la Biblia misma, es la verdad. Si quisiéramos decir cuál es la verdad, esta es la verdad, lo que tenemos acá frente a nosotros. El Evangelio de Juan nos habla de esta afirmación. Miremos vamos a Juan 17. Muchos de ustedes conocen este texto, Juan 17, y el versículo es el 17. Santifícalos, dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Jesús dice que la palabra del Padre es verdad. Toda la palabra que sale de la boca de Dios es verdad. Toda palabra que procede de la boca de Dios
Hijo es verdad. Miren el 17:8, ahí mismo, 17:8. Porque yo les he dado las palabras que me diste, y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti, y creyeron que tú me enviaste. Todas las palabras que me diste, todas las palabras que salieron de Cristo. Y miren el 14. Yo les he dado tu palabra. Yo les he dado tu palabra al mundo, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Las palabras de Jesús eran las palabras del Padre. Segunda de Timoteo 3:16 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Aquí Pablo nos está dando esa razón. La razón por la cual la palabra es verdad es porque ¿qué? Es inspirada. La palabra es inspirada, es exhalada de Dios, procede del aliento de Dios. Es el ruach que llama, o que encontramos en el Antiguo Testamento, es el aliento de vida. Esa es la palabra. Otro pasaje esencial que debemos notar es el Segunda de Pedro 1. Vamos hasta allí, Segunda de Pedro 1. Segunda de Pedro 1, versículo 20. Dice: porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo somos enredados en ella y vencidos, su condenación postrera será peor. No, estoy leyendo una que no, perdón. Es Segunda de Pedro 1:20. Pero ante todo saber esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Lo que Pedro está diciendo acá es que la Escritura no es de origen privado, no procede de ningún hombre, sino procede de Dios mismo. Entonces, la Escritura es verdad, porque Dios la exhaló. No vino de ninguna mente humana, ni de voluntad humana, sino de hombres de Dios que fueron inspirados, llevados por el Espíritu Santo. La palabra llevado o inspirado es como ese viento que mueve un barco. El viento que la está moviendo, hace referencia a ese tipo de viento. Es decir, que aquí estamos hablando de la inspiración. La palabra ha sido inspirada. Pero ¿qué es inspiración bíblica? Es una pregunta que uno se debería hacer. Algunos tienen conceptos equivocados de lo que esto significa. Lo que no significa o no se refiere a ningún nivel de alcance humano que produjo esta obra maestra. Es decir, no es hecha de hombres. La Odisea de Homero es una obra de hombres. La Escritura no. No es que Dios inspiró a los autores bíblicos a pensar ciertas ideas religiosas que luego ellos inscribieron. No es la inspiración existencial, o sea, un libro humano que conmueve al lector en ciertas ocasiones, donde te conmueve o te afecta, esto es inspirado, donde no te afecta, entonces no lo es. Algunos piensan así, dice es inspirado donde en realidad me ha tocado, pero no es inspirado en otros lugares. Es inspirado en todo, la historia, la geografía, todo es verdad y es inspirado por Dios. El futuro, las profecías, todo esto es inspirado por Dios. Está comunicando esa información a los autores. Algunos piensan que la inspiración se limita a aquello que es la ética de Jesucristo, que se limita a aquellos pasajes donde Jesús inspira amor y perdón, pero excluyen de esta ética cualquier escrito en los evangelios que hablen de juicio, por ejemplo, o ira, o enojo contra el pecado. Dios tiene enojo contra el pecado. Y estas son nociones de inspiración que la Biblia no tolera ni enseña. La definición de la inspiración bíblica
es esta, te las voy a dar. Dios dirigió a autores humanos de tal manera que ellos, usando sus propias personalidades, experiencias, proceso de pensamiento y vocabulario personal, compusieron, registraron sin error su revelación en copias originales de la Escritura. La voy a volver a leer porque seguro algunos quedaron en la mitad. Dice: Dios dirigió a autores humanos de tal manera que ellos, usando sus propias personalidades, experiencias, proceso de pensamiento y vocabulario personal, compusieron y registraron sin error su revelación en copias originales de la Escritura. Dios nunca violó la personalidad de ninguno de los autores bíblicos, sino que la usó para revelar su verdad. Dios no dictó la palabra, sino que utilizó a agentes humanos con sus propias personalidades y maneras de expresarse para darnos esa palabra profética y sin error en los manuscritos originales. Hay libros que son mucho más difíciles de entender. Por ejemplo, Hebreos, el lenguaje de Hebreos en el original es complicado. A diferencia de otros, por ejemplo, Primera de Juan es más fácil. El vocabulario que usaba Juan es diferente al vocabulario que usaba el autor de Hebreos. O lo mismo en el Antiguo Testamento, el vocabulario de Job es diferente al vocabulario de Ruth. Son diferentes. Hay unos más fáciles y otros menos. ¿Por qué? Porque Dios usó a las personas en el lugar donde se encontraban y a través de ellos comunicó en el lugar como ellos eran, las personalidades que ellos tenían. Dios nunca violó la personalidad del hombre. Dios no dictó la palabra, en algunas ocasiones dictó, está bien, o escribe esto, y son 6 versículos, pero en general no dictó las Escrituras. Él usó a los hombres. Entonces es fundamental comenzar con este principio. Cuando discutimos cualquier tema teológico, siempre comenzamos con la afirmación de que la Biblia es verdad porque su origen se encuentra en Dios. No hay que entrar a debates de otras cosas. Nosotros comenzamos con ese, partimos de ahí. La palabra es la Biblia, la Biblia es la palabra de Dios, y toda discusión se centra ahí. Si alguien viene a discutir en otros temas, pues no podemos, porque tenemos siempre que llegar a las Escrituras. Esta afirmación es básica y nos va a ayudar para los puntos que vienen siguientes. En primer lugar, vamos a ver algunas de las declaraciones de la Escritura. Si vamos a entender que la Biblia es la palabra de Dios, tenemos que prestar atención lo que la Biblia dice acerca de sí mismo. La Biblia dice que es infalible. 2 salmos hablan de la Escritura en términos de su perfección absoluta. Miren Salmo 19. Vamos a Salmo 19. Aquí habla acerca de la Escritura. La ley del Señor, que dice el versículo 7, es perfecta. El testimonio del Señor es seguro. Versículo 7 también. 8. Los preceptos del Señor son rectos. El temor del Señor es limpio. Los juicios del Señor son verdaderos. Es verdad. Es infalible. ¿Pero qué quiere decir eso? Pues que es perfecta, que no hay palabra que no sea verdadera ahí. El Salmo 119 expande lo que está diciendo aquí el Salmo 19. El 119 en 176 versículos expande todo esto. Dios es el autor, y si Dios es el autor, es verdad. Su palabra no puede ser corrompida ni por errores ni por falsedad. Jeremías 10:10 dice: pero el Señor es el Dios verdadero, es verdad. Primera de Juan 5:20 dice: sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de conozcamos que Él es verdadero, es la verdad. Juan 17:3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado.
Si hay algo que la Biblia enfatiza, es la veracidad de Dios. Y si Dios inspiró las Escrituras, estas tienen que ser veraces en todo lo que afirman. Es verdad lo que hay allí. Si abandonamos la veracidad de la Escritura, abandonamos la veracidad de Dios. Esto es grave, poner la Escritura a un lado y decir que creemos en Dios. Alguien diría, yo creo en Dios, que Dios es verdadero, pero no creo en los hombres que escribieron las Escrituras, porque eran imperfectos y sin duda, dicen algunos, incorporaron errores en los escritos, introduciéndolos allí, y eso es lo que tenemos, una serie de errores. Ellos no eran perfectos, pero ya vimos, los autores mismos originales fueron movidos, dice Primera de Pedro, movidos, Segunda de Pedro, movidos por el Espíritu Santo para escribir la palabra de Dios. Dios movió, Dios supervisó sus escritos de tal manera que el producto final es la palabra de Dios. Además de que es infalible, la palabra de Dios es autoritativa. Isaías dice, oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Cuando la Biblia habla, Dios habla, y eso le da autoridad completa. La palabra de Dios, además de ser autoritativa, es completa. Miren Deuteronomio, vamos a Deuteronomio 4. Deuteronomio 4. Es completa, Deuteronomio 4. Versículo 2 dice, no añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os mando. No añadiréis nada, es completa, es suficiente. No necesitamos adicionarle nada, no necesitamos el libro Mormón, ni Atalaya, no necesitamos nada adicional. Apocalipsis 22, dice, Apocalipsis, el último libro, Apocalipsis 22, nos habla también de las Escrituras. 22, las últimas palabras de Juan 22, 18, dice, yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a ellos, Dios traerá sobre él plagas que están escritas en este libro. Si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Lo que Dios ha revelado en su palabra es completo. No hay nada que quitar, no hay nada que agregar. Todo lo que necesitamos saber, todo cuanto necesitamos conocer en cuanto a su voluntad ya está escrito. No necesitamos revelaciones adicionales. Nadie que venga a darnos una revelación adicional está diciendo verdad, porque ya la revelación ahí está, es suficiente. La Biblia también declara que es eficaz, es decir, que afecta a las personas drásticamente. Cuando una persona escucha la palabra, se afecta, cambia. Isaías 55:10 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado para el cual la envié. La palabra no vuelve vacía. Dios nos reveló su palabra no la reveló para escucharse a sí mismo, sino para lograr sus propósitos. La palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, logra sus propósitos, es eficaz, ella llega, ella transforma a las personas. Segunda de Timoteo 3:15 dice, y que desde, vamos allá, no estamos muy lejos. Segunda de Timoteo 3:15. Pablo hablándole a su hijo en la fe, Timoteo. Segunda de Timoteo 3:15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe
en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Estos son los efectos de la palabra de Dios: salvación, instrucción, reprensión, corrección. La Biblia es infalible, es inerrante, es autoritativa, es completa, es eficaz. Pero hay muchos críticos que niegan estas declaraciones. La pregunta que debemos hacer es: ¿cómo sabemos que esas declaraciones que encontramos en la Biblia son verdad? Existen varios argumentos que podemos levantar para demostrar que todo lo que aquí se dice es verdad, y de hecho muchos en diferentes ocasiones los usamos, pero como vamos a ver, la mayoría de la gente no se convence. Usted puede tratar de hacerlo y no se convencen simplemente por decirlo, porque uno les demuestre con las razones. Prefieren tratar la Biblia como cualquier otro libro escrito por cualquier autor humano y por tanto imperfecto. Pero nosotros como cristianos, ¿por qué podemos aceptar esas declaraciones? Y la mayoría de la gente no. Pablo contesta a esta pregunta en 1 Corintios. En 1 Corintios 2, en 1 Corintios Dios dice, el versículo 14 dice: pero el hombre natural no acepta, 2:14, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. ¿Sí se dan cuenta? Es la obra del Espíritu Santo, quien inspiró a los autores bíblicos. Es la obra del Espíritu Santo usar la palabra de Dios para abrir el entendimiento de una persona por medio de su obra regeneradora. El Espíritu Santo abre la mente, quita las escamas, quita la ceguera espiritual, da vida donde hay muerte, ilumina el entendimiento de una persona. Y solo cuando esto sucede, solo cuando recibimos el Espíritu Santo, solo cuando Él llega a morar en nosotros, es que una persona, un hombre o una mujer, está en condiciones de creer y de confiar en la palabra de Dios. La razón por la cual usted y yo creemos que la Biblia es la verdad de Dios es porque el Espíritu de Dios nos ha convencido de esto. Esto es una obra sobrenatural. Por esta razón es inútil de convencer a la gente por medio de argumentos externos a la palabra de Dios de su veracidad. No podemos descansar en argumentos personales o en científicos o históricos para convencer a la gente. No se puede. No vamos a convencer a nadie de la palabra de Dios usando argumentos científicos. Muchos se meten en estas discusiones que no tienen ningún sentido. Por eso les hablo a mis hermanos, algunos de mis hermanos, les digo, yo no creo mucho en la apologética. Yo no creo que eso sirva de mucho, porque yo puedo ganar el argumento, pero no convenzo a nadie. Ok, perdí el argumento, pero ¿qué sucedió en la vida de esa persona? Nada. La Biblia tiene el poder de convencer por sí sola. Carlos Spurgeon dijo un día, la Biblia es como un león enjaulado. El león no necesita ser defendido, simplemente necesitamos abrir la puerta, el león sale y él hace el resto. Así es la Escritura. La Biblia tiene el poder de convencer por sí sola. La Biblia es de origen divino. El nuevo nacimiento es de origen divino. El Espíritu Santo es el autor de ambos milagros. Mi responsabilidad es proclamar con fidelidad, es proclamar con precisión lo que Dios ha dicho, y Él llevará a cabo. Él va a hacer toda la obra por medio de su palabra. No es el hombre, es la Escritura. La Biblia es primordialmente para aquellos
que cree que la Biblia es verdad, que ya han sido convencidos por el Espíritu Santo de su veracidad. Lo que tratamos de hacer es afirmar y asegurar la fe que ellos ya creen, que ellos ya tienen. Podemos convencer intelectualmente a algunos de muchas cosas, pero a menos, mis hermanos, a menos que el Espíritu Santo toque la vida de esa persona o toque ese corazón, nunca lo van a aceptar. A menos que el Espíritu Santo convierta a esa persona, no van a creer en las Escrituras. Algunos argumentos de evidencias externas que podrían usarse, si uno quiere usar argumentos, es que hay un testimonio de una vida transformada. Unas personas han sido impactadas, y eso es cierto, es una realidad. Hay personas que han estado perdidos en el pecado y a través de la palabra han sido transformados, y es correcto, pero eso no convence. Uno puede ver y decir, ok, algo sucedió en la vida de este hombre, pero eso no me convence a mí para creer en las Escrituras. Es la misma Biblia. La ciencia una y otra vez verifica lo que la Biblia enseña. No vamos a meternos en esta discusión, pero contrariamente a lo que muchas personas piensan, la ciencia no niega la Biblia, sino que la corrobora. Otro argumento externo que podríamos usar para tratar de convencer a alguien de la veracidad bíblica es el testimonio de la profecía. Docenas de veces la Biblia habla de eventos futuros que se cumplen al pie de la letra. Por ejemplo, hay 300 profecías en el Antiguo Testamento en referencia al Señor Jesucristo. 330. Imagínense esa cantidad, y todas se cumplieron en Él. Pero ¿cómo podemos saber que la Biblia es lo que declara ser eficaz, autoritativa, inefable? En primer lugar, tenemos el testimonio de sus escritores. Este es un testimonio interno. Una de las cosas que realmente impacta al leer la Biblia son sus escritores, cómo ellos hablan de la Biblia de manera infalible. Ellos no eran eruditos, los escritores eran personas comunes y corrientes, algunos de ellos más comunes que corrientes. Sin embargo, en ningún momento trataron de aclarar o disculparse. Ellos nunca hablaron en un tono donde había una autoridad dividida. Ninguno de ellos decía, bueno, yo suena como ridículo, pero lo voy a decir. Y hay unas cosas que parecen casi que ridículas, pero así no es. Dijo, ellos creían en las Escrituras. La palabra de Dios y toda la Escritura para ellos era verdad, y así lo creían y así lo escribían. Ningún escritor bíblico da la impresión de tener dudas. Ninguno dudó de lo que decía. No trataban de aclarar sus credenciales, simplemente hacen declaraciones, afirmaciones de lo que la palabra de Dios decía, sin añadir ningún comentario. Hay 3.808 declaraciones en el Antiguo Testamento acerca de la inspiración divina. Hay por lo menos 1.000 referencias al Antiguo Testamento que nos dice que los escritores del Nuevo Testamento la creían completamente, es decir, ellos creían el Antiguo Testamento, los del Nuevo Testamento lo creían todo. Miren lo que dice Gálatas, esto es una ilustración excelente. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 11, dice, está Pablo escribiendo, pues quiero que sepáis, hermanos, que el Evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla.
y cómo yo aventajaba a los del judaísmo en muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó, por su gracia tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, para que yo le anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Los autores del Nuevo Testamento corroboran sus escritos como parte de las Escrituras, poniéndolo al mismo nivel del Antiguo Testamento, tanto el Antiguo como el Nuevo. Miren lo que dice Segunda de Pedro. Volvamos a Pedro, Segunda de Pedro 3. Segunda de Pedro 3. Ahí sí es 3:15. Considerar la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como se escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. ¿Sí notan ahí? ¿Sí notan lo que está diciendo? Miren el 16, dice: asimismo, en todas sus cartas habla de ellas, de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras para su propia perdición. ¿Sí notan lo que está haciendo Pablo hablando de Pedro? Pedro hablando de Pablo. Él está llamando en este momento las cartas de Pablo como igual a la escritura del Antiguo Testamento. Pedro está corroborando las escrituras paulinas. ¿Cuántas escrituras paulinas tenemos? 2, 3, 13. Pedro equipara los escritos y mandamientos de los apóstoles y de los profetas del Antiguo Testamento. Miren Judas, que no estamos muy lejos de allá. Judas, un poquitico antes de Apocalipsis. Judas 17 dice, Judas 17: pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí lo notan? Miren el 18: quienes os decían, en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. ¿A quién se está refiriendo Judas? ¿A Pedro? ¿A su segunda epístola? Entonces, el testimonio de los escritos o de los escritores dan testimonio interno del origen divino de la escritura y su veracidad. El corazón del argumento se encuentra en la perspectiva de que el mismo Señor Jesucristo tuvo de ella, es decir, Jesucristo mismo lo corrobora. Si Él es Dios hecho carne, como hemos estado estudiando en el Sermón del Monte por no pocas semanas, el mismo Jesucristo dijo: no penséis que he venido a abolir la ley, ¿recuerdan? O los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Una letra pequeñita, el yod en hebreo, es el punto que se coloca, no es un punto, es como una tilde pequeñita, pero es una letra. Es como si dijéramos para nosotros hoy el acento, quitar una tilde o un punto, ni siquiera una tilde, ni un punto. Jesús está diciendo que ninguna palabra, que ninguna letra de la Escritura pasará sin que se cumpla. Cristo creía estas palabras y confiaba en la palabra escrita. Por eso es que Lucas dice esto, dice: pero más fácil es que el cielo y la tierra pasen que un ápice de la ley deje de cumplirse. En tercer lugar, otra línea de razonamiento de la veracidad, inefabilidad y autoridad de la Escritura es el mismo testimonio del Espíritu Santo. Vengan conmigo a 1 Corintios 2. 1 Corintios 2 y el versículo
que vamos a leer es el 9, 2:9. Así como está escrito, o si no como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Si lo notan, es el Espíritu Santo el que nos da ese testimonio. Miren el 13: de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. El Espíritu Santo da testimonio de la palabra. El Espíritu Santo que inspiró a los autores bíblicos también obra en el corazón del creyente, iluminando y confirmando la veracidad de las Escrituras. Dios nos habla en su palabra por medio del objetivo. No son cosas subjetivas. El testimonio de los escritores, el testimonio del Señor Jesucristo, el testimonio del Espíritu. Hoy comenzamos hablando de por qué estudiamos la palabra de Dios, por qué lo hacemos aquí en nuestra iglesia, por qué eso es tan importante, porque ese es el ministerio principal de nosotros, exponer las Escrituras. Como hemos visto, como hemos hablado, la verdad está revelada allí de forma singular y hace un impacto en las personas, logra su cometido. La obra del Espíritu Santo en hombres, en lo que está haciendo el Espíritu Santo en hombres, es impresionante, y por eso lo hacemos acá. Cuando Dios habla a través de su palabra, y el hombre debe escucharlo, debe someterse a su palabra. No todos aceptan, no todo el mundo acepta la palabra de Dios, pero estamos convencidos de que el mismo Espíritu que inspiró a los autores bíblicos es el único que puede abrir el entendimiento espiritual de aquellos que escuchan. Por eso es que predicamos con confianza la palabra de Dios. Sabemos y tenemos la tranquilidad que Dios va a hacer la obra. Esa es la tarea de los maestros aquí. Es predicar, es enseñar la palabra. No necesitamos tener o llenarnos de estrategias diferentes para tratar de capturar, para que vengan más personas, no necesitamos nada de esto. Es predicar la palabra, enseñar lo que dicen las Escrituras. Él lo continúa haciendo, lo está haciendo en medio de nosotros. Ahora yo les devuelvo un poco. ¿Qué está haciendo usted con la palabra de Dios que Dios le ha dado? Son las palabras de Dios. ¿Cuánto lee la Escritura? Algunos dicen, bueno, yo la leo todos los domingos. Cuando la leemos todos en conjunto. Solo los domingos. Es triste, ¿no? Debería ser constantemente, en todo instante. No debería haber tiempo. No deberíamos decir, no, es que yo solamente voy a leer un pedacito. Es todo, es que es Dios hablándole a su corazón, hablándole a usted. Puede hacer cosas, determinar, tener el compromiso, dice, ok, voy a estudiar, voy a leer la palabra de Dios con estabilidad, si quisiera poner una palabra, con firmeza, con diligencia, de una forma rutinaria, que en realidad diga, ok, estoy leyendo 1 hora al día, 2 horas. Algunos dirán, bueno, yo quiero leer las 5 horas. Estudie la palabra de Dios, lo que sea necesario, porque son las palabras de nuestro Dios.